siempre, tenemos al principio de cada miércoles nuestra aula audiovisual. Bueno, nos quedamos con un sabor de boca fantástico de la semana pasada, hablando con esos dos proyeccionistas o operadores de proyector que tuvimos aquí sentados, que nos contaron historias y que hubiéramos estado muchísimos más minutos con ellos. Hoy nos vamos a centrar en otro tema y exactamente una persona, pero lo primero es saludar al coordinador de esta sección, que es Luis Alberto Cabezón, de Cabe Mayor Producciones. Luis Alberto, muy buenas. Muy buenas, Ángel. Asentías con la cabeza, ¿verdad?, con lo de los dos operadores de cine, de cabina de cine en este caso. Estuvo fantástico. Estuvo muy bien, estuvo, digamos, más tiempo, ¿verdad?, casi del permitido, y aún así se nos quedó corto porque tiene muchas cosas que contar. Pues imagínate, claro. 50 años de trabajo, contarlos en 20 minutos. Y lo que ha evolucionado, la técnica en este caso, y entonces ellos tienen un recorrido para poder contarnos más cosas, ¿no? Sí. Entrevista que, por cierto, en tvr.es y en algunas páginas de vídeos podemos recuperar o ver, recordar si la habéis visto o verla por primera vez si no la habéis hecho. Bueno, Luis Alberto, hoy nos vamos a meter dentro de un personaje posiblemente igual desconocido para la mayoría de los mortales. Para mí puede ser uno, igual para muchos que nos están viendo, están diciendo, no hombre, no, ya me acuerdo yo de él. Hoy lo dedicamos a Eduardo Fajardo. Sí, bueno, posiblemente sea desconocido pues para muchísima gente que nos ve, pero bueno, también os he de decir que, por ejemplo, la entrevista del otro día fue, al menos yo por la calle he recibido un montón de felicitaciones de parte de gente, digamos, de un poquito más edad, ¿no? Y en este caso, bueno, Eduardo Fajardo, que es un actor no propiamente riojano, porque documentalmente nace en Mosteiro, en Pontevedra, en el año 24, pero él se considera espiritualmente riojano. Porque ¿cuánto tiempo estuvo en Pontevedra? Pues en Pontevedra nada, 8 días. Claro, al octavo día, el día 22 de agosto de 1924, estaba residiendo en Gimileo. Es un riojano que por casualidad nació en... Eso es, vamos a decirlo Galicia, así, ¿no? ¿no? Eso es correcto. Que además Galicia no lo conoce hasta que rueda en los años 80 Los Gozos y las Sombras, esa serie de televisión, o sea, que fíjate. Tiene mucha trayectoria en cuanto a lo cinematográfico, porque ya sabéis, y si no os lo indico, que esta sección va dedicado a ello, a lo cinematográfico, pero yo creo que nos vamos a poner un poquito, a conocerle un poco, a escuchar su voz, que siempre está bien, y a verle, ¿con qué exactamente? ¿Qué es el documento que vamos a ver y a escuchar ahora? ¿Qué es exactamente? Yo creo que es un documento que le grabé hace 4 años, una cámara normal, es una entrevista particular, que dio origen a ese cuadernillo que tú tienes ahora mismo entre manos, que es una entrevista a Eduardo Fajardo cuando estuvo en Aro, que viene cada año, a ser posible, bueno, siempre con buen tiempo en verano, y bueno, y el hombre pues nos contaba por qué se siente riojano, ¿no? Y ese es el documento que vamos a escuchar, y digo importante escuchar por lo que luego veremos. Venga, pues Eduardo Fajardo, vamos a conocerle un poquito más con esta entrevista, como decimos, bueno, muy personal de Luis Alberto Cabezón, que se lo hizo, pero está bien. Eduardo Fajardo. Yo nací en un pueblecito de Galicia y a los 8 días de haber nacido vine con mis padres a Gimileo. Gimileo fue donde yo, pues, me nacieron los dientes, empecé a jugar, empecé a tener amigos hasta los 4 años. Quizás no los había cumplido. A los 3 años y medio vine de Gimileo a La Ventilla. Ahí vivimos la primera vez, en la calle de La Ventilla. Me siento riojano y soy riojano, y digo que soy riojano porque las personas somos donde hemos nacido, pero las personas somos también donde hemos, como dice el dicho, hemos comido, hemos trabajado, hemos tenido nuestros primeros amores de niño, hemos tenido el conocimiento de las letras a través de aquel profesor tan popular y tan conocido con quien yo estuve varios años, don Juan Bautista. Le podemos ver y podemos escuchar, igual alguno, esa voz que escuchamos de Eduardo, la podemos relacionar también con el cine, ¿verdad? Pues posiblemente, porque los primeros trabajos que él hace en Madrid, cuando va a Madrid, son precisamente como doblador, como doblador, y su obra más conocida, por la que le conoce muchísima gente, es el doblar a Orson Welles en el Otelo.
famosa película Otelo. Y claro, Entonces, fíjate. claro, a partir de ahí incluso le surgen muchos trabajos y le surgen trabajos, bueno, para irse a México, de lo que luego, bueno, hablaremos. Vamos a contar desde el principio, ¿no? De Sí. qué manera entra el cine en la vida de Bueno, Eduardo pues él Tejada. como él ha dicho, ya ves, el origen está un poco aquí en Gimileo, a los 4 años se va a vivir a Haro, de Haro está hasta los 15, que van, pues, se muere su padre, se mueren sus hermanos, que están enterrados en Haro, por cierto, y él en su testamento queda dicho, vamos, que él quiere descansar en Haro, ¿no? descansar allí, eso es correcto. Entonces, nada, se va a Santander, pues su madre es muy emprendedora y monta una empresa de productos lácteos y allí está hasta los 20 años aproximadamente. Hay una persona, sin más, bueno, pues estas cosas que pasan en la vida, que entra en su vida, le enseña un poco el cine y, digamos, ya le pica la curiosidad y se va pues, con 20 añitos, se va a Madrid, ¿eh? Y ahí tal, pues su voz, que es una facultad que no ha perdido nunca, como podéis observar, esto está con 84 años. Fíjate, está en el 2008, ¿no? O sea, Eso es 2008, eso es correcto. Entonces su voz le ha permitido que se fijaran en él y que de repente, pues bueno, pues empezara a doblar películas y luego su porte, es una persona de 1,86 aproximadamente, 85, alto, ¿eh? claro, pues le permite hacer películas como esta. Don Quijote. Eso es, el ¿no? Don Quijote, que es de las primeras que hace. En este caso hablamos de dirección, ¿verdad? Porque No. o sea, de... No, en este caso de es dirección, actor, es este personaje de Don Fernando. Este es, vale, Correcto, vale. es. ¿Año? Este es del año 47, si mal no recuerdo, Don Quijote. Es que, claro, él va a Madrid y bueno, y debuta con una película que se llama Dulcinea, otra que se llama Héroes del 95, y a partir de ahí le ficha Cifesa. Cifesa es una de las productoras importantes en los primeros años del régimen franquista, y le ficha para un año, pero funciona tan bien que le ficha para 3 más, ¿no? Y ahí hace grandes producciones de la época, como por ejemplo está Don Quijote. O sea, que de aquella se fichaba directamente la productora por una temporada y las películas que fueran saliendo ha cambiado mucho esto también, Sí, de ¿no? Ahora hecho, se eligen los papeles... Bueno, pero de hecho las productoras propias comercializaban la imagen de los actores, ¿eh? La de él y la de otros, para otras productoras y tal, sí, y cobraban por ellos y luego les repartían mensualmente o anualmente. Podían ser casi, digamos, sus managers, Claro, ¿no? esto ha La existido productora siempre. es su manager, ¿no? En este caso... Esto ha existido siempre, No ¿no? son managers personales, Sí. sino empresas, Eso ¿no? es. Directamente. O sea, estuvo en Don Quijote, en La locura de amor, ¿verdad? Claro, Locura de amor, quiero decir, es otra de las grandes producciones de la época y tal. Además, deciros que en esta época está haciendo también teatro, pero teatro como el que se hacía antes, ¿no? Este de ir por los pueblos y tal, que había un contrato que él me contaba muy curioso que se llamaba de 49 funciones, así que eran las funciones que representaba, digamos, un actor por España durante esos años, ¿no? Él entra a trabajar también en un teatro en Madrid, el Poliorama, con, bueno, pues, con María Teresa, María Fernanda Ladrón de Guevara, la madre de Amparo Ribelles, para los mayores sabrán de quién hablo, ¿no? O sea, quiero decir que él empieza ya, a partir de los 20 años, pues un camino en cine, teatro, ¿verdad?, como doblador, que luego le va a llevar a otras... Claro, otros lugares. Bueno, tenemos aquí esta la foto, gentleman total, de aquella... Cifesa, además, de la época. De aquella época, con el bigote. Esa es la marca, efectivamente, que hablabas de la productora de Cifesa. Y de ahí, bueno, pues se va para México lindo y querido. Claro, le escuchan en el Otelo, hay una persona que también le firma un contrato para irse a hacer una película sobre Hernán Cortés en México, que no sale. Por cierto, no sale esa película. No, él luego dice, bueno, pues si lo hacen con la visión de México. Entonces la visión de México no hubiera funcionado en España. Si lo haces con la visión de España no hubiera funcionado en México, ¿no? Entonces no sale. Aún así él se queda allí y en México, por ejemplo, él trabaja muchísimos años. De hecho, ahora mismo, en la actualidad, está visitando a su familia, a sus hijas que viven en México. La familia está en Sí, México, él está ahí, fíjate. su hija Corazón, sobre todo a la que tuve oportunidad de conocer alguna vez, y bueno, y más familia, ¿no? Y sus nietas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, él es allí hace mucha radionovela y telenovela, más de 2000 intervenciones en telenovela en aquel país, incluso dirige, se hace empresario de teatro, la Sala Chopin de DF de México y tal, la llevó durante unos años. Allí trabaja, claro, también con los mejores actores, ¿no? Aquí, bueno, son películas que está haciendo en estos años, esto es en España en concreto, Esto es Balarrasa en concreto. Y tal, es una película con Fernando Fernán Gómez, tal, de José Antonio Nieves Conde. Él es el que le vemos ahí, de corbata Claro, y sí, nominado. sí, hemos seleccionado, claro, los cortes en los que Sí, aparece él, por supuesto, ¿no? Bueno, y como veis, son papeles también como muy de galán también, ¿no? Sí, es muy... como muy de galán, que luego cuando veamos un poquito el tema de los westerns y tal, porque trabaja mucho en westerns, veremos que ahí lo seleccionan más, sobre todo de villano. O
sea, de galán a villanos. villano, ¿no? Es un poco su carrera. Bueno, está bien, está Sí, bien. sí. Bueno, en México ahí seguía y ahí como vimos dejó semilla en Sí. México, continúa de hecho, Sí, sí. por allí parte de su sangre. Y como decías, nos vamos ya al mundo del spaghetti western, de los vaqueros y de esas Sí, películas. sí. ¿Con qué? Se conoce que sí, que le entra un poquito en ese caso de morriña y tal, y claro, y la madre patria pues como que le tira bastante y decide venir a España, donde se están trabajando en los años 60, finales, 70, pues una serie de producciones, vamos a llamarlas así, más baratas, de western, que son los spaghetti western. Esto es por lo ejemplo, que la se zona de grababa en Almería y eso. es, correcto, correcto. De hecho, él reside habitualmente, él quería venir a vivir aquí a La Rioja, y tal, pero está viviendo ahora mismo, bueno, está en México, pero vive en Huércal, Almería, a 3 kilómetros de la capital de Almería, y bueno, él está trabajando allí constantemente, mirad, ahí está, bueno, es el que hace de malo, ya lo vais a ver de villano, el que dispara en este caso, miradlo, ahí está. Este es, Eso ajá. es, esta película es una de las, bueno, la de Django, ¿no? Django es una de las grandes películas, Sergio Corbucci, del Spaghetti Western, con Franco Nero, otro gran actor protagonista, y él hace de Mayor Jackson, que es uno de los, como veis, malos, ¿no? Está clarísimo, sí. ¿no? Y se encasilló en esos papeles realmente, lo encasillaron y tuvo muchísimo trabajo. Hubo una, entre la anterior que veíamos y estas, ahí pasaron unos años, Claro. unos cuantos años se Sí, verán, sí, ¿verdad? hombre, pasarían, sí, unos 18, 20 años 18, aproximadamente, 20 años, sí, eso es, estaríamos hablando del, bueno, esto es el año 66, o me parece que es, Año de Django. 76. 66. 66, Creo caray. que 66, si no recuerdo mal. Madre mía. Sí, bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Es un trabajo que podéis entrar en internet, porque os he de decir que posiblemente sea de los actores más prolíficos que ha dado el cine español, ¿eh? Sí, no, es curioso. A mí cuando me propusiste, yo, oye, pues Eduardo Fajardo, que mucha gente, como sí decías, que la gente más mayor se acordará y demás, pero a mí me sorprendió, ¿no?, el poder leer estos libretos de Luis Alberto Cabezón y ver en todas las películas protagonista. Yo tengo aquí, por ejemplo, la portada de Gentleman Killer, Sí. y en esta portada, que ahora enseguida la vais a ver en casa, es que sale directamente el primero en los, Sí, en los créditos, en ¿no? la portada. Claro, no, Entonces, sí. Aquí la tenemos directamente. Y él es el que Eduardo está en primer Fajardo plano ahí abajo, es ¿verdad? ¿Lo veis? el primero. Sí, quiero decir, era un personaje que daba una apariencia muy parece de malvado, ¿no? En ese momento, y trabajó en muchas películas como otros españoles, como José Bódalo, etcétera, otros grandes actores españoles de la época. Deciros que incluso llegaba a hacer 15 películas al año aproximadamente, o sea, que son 15 películas al año. 15 pues, películas es al una año. auténtica Claro, no barbaridad. eran protagonistas, Sí, eran sí, más sí. secundarios, pero claro, tenían un papel relevante dentro de estas películas, ¿eh? ¿Tú por qué has puesto, bueno, que poco a poco lo vamos entendiendo, estamos conociendo un poquito más a Eduardo Fajardo, un riojano, que a mí me hace gracia el hombre que siempre estuvo aquí? Sí, bueno, pues precisamente lo que ha dicho él al principio, ¿no? Él, aparte de que casi nace aquí, vamos a decirlo, Sí, sí, él bueno. siempre tuvo, pues su familia está enterrada aquí, siempre, por ejemplo, que venía al Festival de San Sebastián, se daba una vuelta por Haro, Gimileo, y él recuerda siempre una anécdota que incluso ya más de mayor, iba al colegio de su infancia en Gimileo y tenía pintado en la, en la pizarra, bienvenido Eduardito a tu colegio, no sé qué. Ay, Es decir, que siempre ha estado con Logroño, bueno, en este caso más con Haro, Gimileo, siempre en la cabeza, y todos los años ha venido, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, pues estamos viendo en concreto es Fray Eugenio en Los Gozos y las Sombras, esa serie por la cual serie de televisión española, por la cual va a conocer Galicia. Galicia, de la cual o sea, documentalmente es. Su tierra natal la conoció en el 80. Pues creo que es el y pico. 82 aproximadamente, y tal, y ahí hace un papel también importante en casi todos los capítulos de la serie, hace de Fray Eugenio en este caso, ¿no? O sea, ya lo veis un poco, os he mostrado varios momentos, ya de un poquito de joven, un poquito más de mayor, ¿verdad? Para que la gente lo localice, ¿no? Sí, Porque sí, yo lo creo veo. que los mayores sobre todo lo tienen muy presente, ¿no? Y ha tenido como, bueno, pues una persona que ha hecho tantos, que ha participado en tantas películas, que ha estado tan presente dentro de esos años del cine a nivel internacional,
hay reconocimientos y hay premios, lo hace su vida. Claro, no, por supuesto, aparte de haber trabajado con los grandes aquí en España, pues yo qué sé, en esa época Fernando Rey, Sara Montiel, Amparo Ribelles, Aurora Bautista, etcétera. En México, por supuesto, con su compadre, que es padrino además de uno de sus hijos, Jorge Negrete, por ejemplo, que para los mayores también lo conocerán, Pedro Infante, etcétera. O sea, quiero decir, este hombre ha tenido muchos reconocimientos, ¿no? Hay uno de ellos muy importante en México, que es el premio Ignacio de Montfort, que es una medalla que le dan el presidente, ¿no? El Palacio Presidencial, muy importante, y aquí en España en el 2007 creo que se le dio el último, que fue el propio rey de España, en la Orden de Mérito, ¿no? Pero claro, él reconoce que dice, bueno, esto está muy bien y tal, pero a mí lo que me gusta es el premio casi más del reconocimiento público, ¿no? Entonces él tiene, a 2008 al menos, tenía 5 calles con su nombre en España y tal. Sí, 3 en la provincia de Almería, Almería capital, Mojácar, Roquetas de Mar, otra en Málaga y otra pues en Gimileo, ¿cómo no? En Gimileo. Sí, sí. Bueno, pues eso es un poquito más que hemos querido conocer de Eduardo Fajardo dentro de esta sección dedicada al cine y todo lo que engloba. Yo creo que es una buena idea por parte de Luis Alberto, bueno, pues recordar algunos, conocer otros, ¿no?, los más jóvenes, a personajes pues de la talla de Eduardo Fajardo. Seguramente que ahora pensamos en personajes riojanos que están en el cine y todos enseguida nos vamos a 2 o 3 nombres, ¿no? Pero recordar a estos que siempre estuvieron ahí. Me parece muy interesante y me parece también muy interesante, antes de acabar, recordar a lo que se está dedicando en los últimos años de su vida, que me parece una labor pues muy loable, ¿no? Él se fue a la Huerca de Almería, allí conoció a un personaje que le llevó a la Federación Almeriense de Minusválidos, ¿no? Y empezó a conocer, claro, él venía del mundo un poco más del autógrafo, como él dice, ¿no?, y tal, y de la entrevista y tal, y de repente conoció esa realidad, que no tenía familia ni nada, ¿no?, en este caso discapacitado, y conoció esa realidad de cerca. Entonces él dijo, bueno, pues a partir de mi jubilación lo que quiero hacer realmente pues es aportar algo, ¿no? Aportar algo, y entonces formó un grupo de teatro con su nombre, con la Federación, como os digo, Almeriense de Discapacitados o de Minusválidos, y está trabajando con 25 discapacitados de diferentes minusvalías, psíquica, física, etcétera, y está llevando adelante obras de teatro, enseñándoles unos a caminar, otros a memorizar, otros tal. Eso se está dedicando, pues ya lleva 15 años o más ya a ello, ¿no? Me parece una labor muy loable, ¿no? Sin duda. Bueno, pues Eduardo Fajardo es su nombre y este es el hombre que hoy hemos querido recordar en esta aula audiovisual. Pues muy interesante, Luis Alberto, muchas gracias, y el miércoles que viene más. Volveremos con más cosas. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues siempre, todos los miércoles, ya sabéis que hay un espacio aquí dedicado exclusivamente al cine y a todo lo que engloba el séptimo arte. Se llama Aula Audiovisual. Y seguido, pero